Nosotros vamos a hablar de asesoramiento. Entonces, asesoramiento dentro del modelo que represento, que es el modelo de Mediolanum, ¿no? Entonces, ahora yo podría, ya sé que os iríais, pero yo podría traer un montón de datos para explicaros por qué nuestro modelo de éxito, ratio de solvencia, ratio de liquidez, muchísimos números, media SAR, pero al final yo he querido traeros el dato del que estoy más orgullosa y el que de verdad creo que importa, porque todos los demás nos son repitiendo que nosotros somos buenos. Y esto, pues no vale eso. Lo que vale realmente mucho es lo que piensan los clientes. Aquí se me ha distorsionado un punto la diapo, entonces se la resumo. Estiga es una consultora que lo que hace es hacer encuestas dentro del sector bancario. Y hace una encuesta dentro de la que dice enviadas españolas con más peso, con más importantes, hace una encuesta de satisfacción de clientes. Hombre, si haréis una encuesta de satisfacción de clientes se manda de lujo, es una cosa, ¿no? Pero es que hacer una encuesta de satisfacción ahora mismo en el sector bancario, pues la cosa está más complicada. Este es el dato del más bien que estoy, porque nosotros durante 6 años, 2019, 2020, 2021, 22, 23, y ahora tenemos también el dato del 2024, nosotros hemos querido al 6 y absoluto la entidad por los clientes más servicios. ¿Por qué es el dato que importa? Porque aquí lo que importa es lo que hay entre clientes. Mi quien dice, están más satisfechos es porque están haciendo bien la foto. Y esto es importante, el único dato que os quiero traer, que también es importante, y a lo mejor podéis tanto conocimiento, es por ejemplo que somos una entidad supervisada por el Banco Central Europeo. Y ahora mismo, digamos, una perspectiva. O qué significa para mí como cliente, o qué significa para mí como asesor que estoy dentro del grupo Medlar. Pues significa mucho. Significa seguridad. Porque de las 5.152 entidades financieras, los 15 de lo que nos sorprendido, es verdad, es que había más, obviamente, pero hay 5.192 entidades financieras en Europa. Y solo 113 estamos realizadas al lado contrario del grupo. ¿Y por qué nosotras? Pues porque gestionamos el 82% de los activos financieros de los que venden. Entonces somos las entidades que tienen los pesos y por eso estamos supervisadas con el capacidad de para que necesitamos un trabajo de control, para que necesita muchísima seguridad. Bien, y como resumen de esta parte, deciros que el modelo funciona, es un modelo de éxito, porque hace unos años había 55 entidades financieras en España, yo llevo 20 años en el sector y evidentemente tengo clientes que me comparten con otras entidades, son clientes míos y son clientes de otros bancos, ¿no? Y al principio de hacer los clientes, pues yo encontraba señores que tenían 10 bancos, que tenían 13 bancos, ¿no? Por esto de que en España se consolida la diversificación, este es otro debate, pero el que tengo bancos solo de cotizar en el país. En el resto de Europa no es nada. Me como el... Hoy es muy difícil que te encuentres con un que llegue más del banco. Te lo apuesto con solo bate a la 10. Entonces, esto es importante. Y en este sector donde estamos nosotros y que nos dedicamos al asesoramiento financiero a los clientes, ¿qué nos piden los clientes? Esto es lo que opino yo, que habría respondido vosotros. Para mí, los clientes lo puedes decorar como quieras, pero nos piden dos cosas. Rentabilidad, hombre, si puedes ser la máxima, si puedes ser sin riesgo, pero que quiere un cliente, rentabilidad y previsión. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo va a caer? ¿Por qué va a caer? Hombre, pero si tú lo sabes, ¿no? Porque tienes conocimiento, pues sácame antes de que caiga el mercado para que no se vaya mi cartera abajo, ¿no? Es lo que nos piden los clientes. La realidad es que las previsiones proceden mucho. Venimos de un 2024, yo en 20 años prácticamente no he visto un año mejor en renta variable, un año a la vez bueno en renta fija, o sea, nosotros tuvimos un año apoteósico, ¿no? Pues estas eran las previsiones que tenían los expertos a inicios del 2024. La mayoría, de hecho, la mayoría, porque nadie acertó sobre las previsiones de que haya en mercado en el 2024. Y nada, los dedicaban muchos años en el sector, objetivos que en tanto de las proyecciones financieras suben para dar identibilidad a las tecnologías. Ahora que si es muy experto y mi televisión es de año el mercado será negativo, pues si lo digo todos los años, tarde o temprano pierdo. Porque tarde o temprano viene un ánimo negativo, ¿no? De hecho, lo positivo y más año negativo.
lo negativo será así, sí. Pero es difícil que las previsiones acierten, pero además si acertaran, ¿vosotros pensáis que serviría de algo? O sea, imaginaros que yo tengo la bola mágica y sé exactamente lo que va a pasar en los próximos 20 años en el mercado, pero con fechas, exactamente qué acontecimientos van a hacer bajar el mercado y además cuánto va a bajar el mercado. ¿Vosotros pensáis que sabiendo esto, y yo lo pudiera adelantar a mis clientes, los clientes serían capaces de ir así? O sea, hay una técnica que no me gusta mucho hacer con la luna que es la tecnología de tu vida, si visionario tampoco estaría dando charlas a las 7 de la tarde. Pero hay un ejercicio que me gusta mucho hacer a mí, que es, vale, volvamos atrás de 20 años. Porque ahí sí que tengo certezas de lo que ha pasado. Y algunos volveremos, algunos tipo mejor, algunos no estaban a valer, pero hemos pasado muchas cosas en los últimos 20 años. Claro, en 1997, la crisis de la toque de bolsas asiáticas, con una devaluación en el nombre de la moneda y una caída del mercado del 14%. En 1998, una crisis en Rusia, de la guerra rusa, que pone en jaque a uno de los proyectos más grandes en este momento y una caída del mercado del 21%. En el 2000, estas los más jóvenes no saben cómo no historia, porque es historia, ¿no? En el 2000, la crisis de la Jumbo Pop, ponía las que no que perdieron más del 50% de valor y otras básicamente desaparecieron. Y cuando todavía no nos habíamos recuperado de la crisis de las .com, llega 2001, el 11 de septiembre, o sea, si yo tuviera la bola mágica y estuviera adelantando esto, sería capaz de deciros exactamente el día 11 de septiembre a qué hora se produciría el atentado terrorista más terrible que hemos ocurrido en el último siglo. Y con una caída de las bolsas del 54%. Bueno, en 2008, la crisis de la economía subprime desencadena una crisis financiera a nivel mundial y quiebran bancos enormes. Que hay gente que me ha olvidado y me dice, pero ¿cómo de grandes? Hombre, pues Lehman Brothers era el segundo emisor de renta fija en España y el cuarto banco americano más grande. O sea, unos días antes de quebrar tenían AAA como calidad tradicional. O sea, inimaginable, pero que mío. Y con una caída de la bolsa también del 52%. En 2010 la crisis de la deuda europea, o sea, los que quedan más años, ya reformamos, o sea, cómo los trataba España, ¿no? Porque miramos la basura de nuevo de nuestra deuda, prácticamente no comía ninguna credibilidad, estábamos todo con verdes o con tubana, no, pues ahí en esa masa de deuda que no tenía ninguna credibilidad. En el 2015 y 2016, la crisis de China, una caída del 20%. En el 2020, una pandemia sin precedentes, pero dejar a todos en casa, la que me dio palabras las empresas cerradas, al nuclear. Que ahora, no sé si lo pensáis, pero tenemos como un recuerdo lejana flate que van mucho las sensaciones de morir. Pero en ese momento llegó a tener una caída del mercado del 40%, encerrados en casa sin saber si había una solución y cuál sería, igual podría ser ahora y cuándo podría, como el buen de la redomina, tener lugar, pues, realmente vamos mucho bien, ¿vale? Y como era en 2022, pues nada, para la raquea, pues nada más, para la casa Ucrania, una bajada del 16,80%. Entonces, yo que tengo clientes, yo lo afirmo. Vosotros podéis hacer la pregunta, pero yo lo afirmo. Aun sabiendo los capítulos, las fechas, las caídas y que hay una recuperación luego, es muy difícil que una persona en esas circunstancias, con el caos general, con la infoxidación de noticias que hay, sea capaz de meter su dinero en un sitio. Porque pensar, por ejemplo, no sé, la de los Miro, la de Gima. Tú ahora piensas aquí un 52% de caída. Aquí las salas, ¿no? Cuando ya era una costuralizador y que bueno, arriba sí que luego se recuperó. Pero el señor que estaba invertido con 100.000 euros significa que en ese momento ya no hay 18.000 euros de inversión. Y ahí ya lo daría en bandera, ¿no? Si son, por lo menos si son tus 100.000 euros. Entonces es muy difícil. Sin embargo, ¿qué ha hecho también el mercado de este tiempo? Porque yo os he presentado los hitos más importantes del fútbol mundial donde el mercado caía. Pero en realidad, ¿cuál ha sido la evolución del mercado? Pues la realidad es que $10 invertidos en el mercado de renta variable en 1995, hoy valdrían $1.170.
y invertidos en renta fija valdrían encima el 100%. O sea, que ha habido beneficio, ha habido creación de valor, pero es muy difícil mantener esa impresión de este año con todas las distracciones que habéis visto que os he contado durante estos últimos 20 años. ¿Esto qué quiere decir? Que el principal enemigo del inversor es el visto, es su comportamiento, es el día que tengan. Al final, hoy en día, con toda la información que hay, es muy difícil. O sea, el peor de tus males es equivocarte de inversión. El peor de tus males es cómo te vas a comportar tú cuando pasen todas estas cosas que os he contado con la inversión que has realizado. Este libro lo recomiendo muchísimo y de Benjamin Graham, el escritor gordito. Pero creo que sí para pedir y para consultar el fondo. Este es un típico título de mercado. Eh, no en palistes, o sea, autocierto. Es un gráfico para que lo entienda todo el mundo, ¿no? ¿De qué hace libertad? ¿Dónde están los momentos de peligro? Los momentos de peligro los hay aquí, porque hay euforia, todo el mundo está hablando de invertir, que subes a un caso y el tío te está contando lo que ha hecho el mercado americano, todo el mundo tiene ganas de invertir, tu vecino ha ganado una pasta y estás súper motivado. Me vale para cualquier mercado, no solo para el mercado financiero. De hecho, ahora me vale buscar el mercado inmobiliario, ¿no? Porque ves oportunidad, y ves esa oportunidad con la realidad del mercado son bien. ¿Vale? Y el otro momento de peligro que sea, por B, porque parece que todo que es cash, que se vaya a ti, que la inversión que tienes jamás va a recuperar todo, y lo que tienes ganas es lo vender. Y las consecuencias de meter aquí, pues ahora no es invertir. Entonces, en realidad, ¿dónde está mi seguridad? Mi seguridad está en entrar mis situaciones aquí definiendo en bien. Si yo hago pero si me la ya pasarán cosas también el próximo 30 años pasarán cosas, pero el tiempo mundial global. Antes, el compañero estaba hablando de las empresas que tienen dentro del fondo en estos momentos, ¿no? Pues dentro de 20 años, que llegue aquí, que vuelva a hacer la charla, pues igual ni una de las empresas que ha enseñado hoy Hispanel, ¿no? O no sé, pensar en BlackBerry. Con algunos de sus anecdóticos, ni siquiera lo han vivido. O pensar en Kodak, que eran empresas súper punteras y líderes del sector y simplemente han desaparecido. Pero el crecimiento mundial ha continuado sus ellas, porque también hay otras empresas que lo insistían hace 50 años y que hoy tienen gran tesoro y crecimiento. Entonces, ¿qué es importante? Esto, por ejemplo, es un gráfico de la evolución de esta manera, pero me servía mal, me servía en el exterior, me servía mal de 2014 a 2024. Entonces, veis que al principio hay crecimiento, pero con volatilidad, con el mejores, años peores, y luego la pesada grande que ves ahí es la del tortilla. ¿Cuál es el peligro que os he hablado antes, no? Que hay que monandas a veces el mercado, que puedo darle el botón y simplemente desinvertir. Y mirar la diferencia de resultado. Si me mantengo en el mercado y espero que el mercado recupere, tengo una rentabilidad media anual del 3,5, y si me salgo en ese momento bajo porque me ha acojonado, pues es una realidad de dos cosas. A quedar y pedir, pero me quitaron, o bien, así, ¿no? Entonces, esto que voy a amasar. Nosotros lo que le decimos a la tienda diría, no, ya, yo no te puedo vender tampoco más. Lo que sí te puedo regalar es como el business. Entonces, hay periodos como el 2020 del tiempo de donde te vas a aburrir y te vas a hacer. Oye, vale, si aquí era un poco popular a 3 pisos, era mejor invertir en otro tipo de activos, ahora en una fantasía de activos infinitos en el sector financiero, y ahí te vas a aburrir. Después, ¿qué vas a cocinar? Ah, pues sí que es rentable, calmo va a quedar, entonces me mantengo, invierto más, y después te toca más, porque todo lo que has ganado durante todo este periodo se lo va a llevar el COVID. Se lo va a llevar el COVID y bolsillo de semana. En la pasada pasó el 2020 fue rapidísimo. Y después vas a empezar a bloquear la confianza, vas a volver a ser feliz en ese periodo, vas a decir, bueno, ves como he aguantado vale la pena, y luego a pensar, vas a recuperar los días del pasado. Estudiar el vinilo, pero vas a mal, no me sale la tira de creatina. En COVID te has dejado en el aeropuerto porque ya no he ido. Y después, cuando es un vídeo, hay que decir, bueno, ahora me tiene que ir. Entiendo, me quedaron en el mercado, eso que produce valor, lo que producen requiere, ¿vale?
Entonces, ¿cuál es el trabajo del asesor? ¿Cuál es el trabajo que hago yo con los clientes? Pues yo siempre digo que más de psicólogo porque como es tan importante el comportamiento del cliente a la hora de renovar su dinero, tienes que hablar, tienes que explicarle las estrategias, tienes que armar un pañuelito o algo en él y tienes que hacer que aproveche las oportunidades. O sea, tienes que hacer que invierta en los momentos que menos te apetece invertir y que controle las emociones cuando está arriba porque es que metería el dinero de las bajas y desesperamos. Entonces, por eso hago un papel importante de control tácito. Pero al final, bueno, acompañar al cliente y estar a su lado tiene muy bueno. ¿Vale? Entonces, tengo que generar expectativas correctas por mi cliente. Por mi claro, ¿qué no genera este calibre? Yo lo veía venir. Oye, tengo 100.000 euros, ¿qué puedo hacer? No, no quiero mucho riesgo. Bueno, no me dicho riesgo. Vale, y en renovación, pues mira, tengo un fondo que el año pasado dio un 6%. Y tengo otro fondo que el año pasado dio 4. Cualquiera. Pues te dirían la mayoría también, ¿eh? Si me lo parece tan así. Ah, no, no, yo quiero decir, pues, ¿eh? Jack Therapy dicen de completamente radical el año pasado. No, no te dice nada de lo que hace, pues. Entonces, generar las expectativas correctas, ¿eh? Explicar y reexplicar y volver a explicar. Yo no, clientes están 20 años conmigo y se los estoy explicando desde los vemos cuál es mi trabajo, haciendo le digo yo. Y después hacerle aprovechar de las estrategias para que tenga posibilidad de revisar las oportunidades. En definitiva, es lo que es el grandino una sola cosa que diga que no se puede final. Pero es para allí. Este señor, que es un escultor famoso, Richard, explica que hay una diferencia, o puede haber una diferencia, entre la rentabilidad que ofrece el activo financiero, puede ser un ITC, puede ser un fondo, puede ser que y la rentabilidad que obtiene el inversor. Tipo, si vale, esta diferencia es pegada con muchas ocasiones de muy activo, como en el como supuesto, depende del comportamiento que tenga el índice. Y está muy unido lo que os he explicado, los he explicado. Tú puedes tener una dedicación muy rentable, pero si sabes mi body, bueno, tu fondo de poder de los días te fuera del tarot, pero cuando no recupera todo eso, entonces, el fondo de la cabeza cumple con la décima pared al principio, que no tiene por qué coincidir con la realidad del fondo. Puede ser mayor si tú haces propiedad y abrazas oportunidades y que hombre más larga en un momento de bajada, o puede ser menor si lo puso a la de te sale en un momento de baja. En definitiva, el profesor Clan lo que hace es subir estas dos áreas en la misma característica, porque al final las personas, ¿qué es lo que más importa? Contra la salud, la energía y el hilo, porque con esto es todo. Entonces, unir lo que es el año entre el dinero del cliente y la vida que esté acorde la planificación financiera de esté algo positivo que sí. Con esto ya es conseguir alguna. Solamente atiendo que tenga objetivos y que la representación financiera responda a un pedido y no una moda, no lo que le ha dicho mi amigo, no lo que le ha dicho el persista. Con esto ya os puedo subir que el viento te da mejores resultados. Al final nosotros somos aquellas personas que tantos que nos quieren descomunicar errores, ¿no? Y hay época momentos sobre 2024 donde es más fácil y ahí vos como Miguel Dios para un lender o más las principales señalo donde tienes que la libertad de girar que tiene que tener un asesor para poder ayudar al cliente y moritos como puntos, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que tener un asesor para poder dedicarse a esto? Yo soy de joven y por estar motivados sueles tener giros. De momento les aguanta la charla hasta el final. No sé si mi hijo lo quería todavía. Así que ya le quiso un voto. Entonces, ¿qué tiene que tener? Tienes que estar formado. Porque al final los movimientos son muy importantes. Y tienes que estar acreditado, porque las acreditaciones, las certificaciones son lo que te mantienen formado, ¿no? Yo, por ejemplo, pues hace más de 20 años que desde la universidad. ¿Qué garantía tiene un cliente mío de que yo me acuerdo lo que estudié en económicas? Pues ya lo digo yo, ninguna. Pero las acreditaciones que tengo, la acreditación de esta, de asesor financiero, la de LCTI, la de SECAS de seguros, como tengo que estudiar cada año para mantenerlas, ese sí que tenemos los económicos. ¿Vale?
Y después nosotros, por ejemplo, tenemos un plan formativo muy importante porque tienes otras áreas que no son con las normativas en algún plan de universidad, donde también hay que disfrutar muchísima normativa para estar al día y para correctar un concepto normativo. Yo pienso que si no por hacer que si no queda que no normativo que tenemos, no debemos en esta puntuación con el plan, porque hacemos mucho esfuerzo. ¿Y qué tiene que tener un asesor para por lo menos para poder ser asesor, tipo para psicólogo, pues es muy bueno de que es pasar bien, ¿no? Yo creo que la comunicación, la capacidad que mi perfil es girar. ¿Por qué? Nosotros sabemos que sectores también que hay personas que saben mucho. Cuando te sientas a hablar con ella y a los 10 minutos dices, como lo que habría hablado. Pues eso es entonces una persona, porque nosotros nos con conferencias, pues más gente la que yo estoy aquí, la media y una más con clientes. ¿Y cuál es el objetivo? Que todos esos conocimientos que tú tienes y que son muy útiles, tú seas capaz de utilizarlos entender al cliente para que él pueda emprender las acciones que van en su beneficio. Entonces, no solo es saber, sino saber comunicar de la manera correcta para que el niño pueda tomar decisiones. Pero muchos clientes no toman decisiones por desconocimiento, por desconfianza, porque están dando de Facebook, esto no lo veo. Y entonces necesita que esa información clara. Y una información que te permita actuar. Porque yo son rato de entrar aquí, ¿no? Entonces, todos los días te noticias de Trump, 20 noticias de mercado, al final uno se queda un poco bloqueado y dice, pues no sé, nos van a jugar, porque hay una infoxicación tremenda. Pensar que hace 50 años había un telediario día al medio de valía, que se jugara aquí les noticias cada 3 segundos, y da igual, recto, usted. Entonces hay un experimento marcial, incluso porque ese tipo de normativa que vamos a decidir no lo empieza a actuar. Pues la verificación, claro. Lo segundo, una visión estratégica, en el sentido que tú tienes que entender al cliente y ser capaz de ponerse en un punto que tienes para vencer este bien al cliente, hacer un plan financiero que es para asegurarme que cumplir sus inversiones. Nosotros dedicamos muchísimo tiempo cuando hacemos al cliente con la realidad de muchísimo tiempo a conocerle. La gente se sienta delante de mí y todo por primera vez. Y se espera un estoy de un producto que no sé si se lo va a quedar una hora hablando ahí si no va a ser mi producto porque no les conozco. Y si te enseñara otro producto, significaría que me vaya a demorar este otro que tú puedas que por mano con tu tío, porque te todas maneras de venir a que se lo voy. Entonces, la visión estratégica es muy importante. Y después la empatía. Poder aprender también de vivir sus emociones. Para mí es muy importante que vos tengas un activo financiero muy rentable. Y en el gráfico que os he enseñado de esta Canal Plus que había rojo en kilowatt, ¿qué pasó? Que yo hay clientes que sé que no son capaces de aguantar esta cliente. Que no son capaces de ver que sus 100.000 euros valen 48.000. Entonces necesito otro tipo de estrategias para acompañarles a vivir y a disfrutar del crecimiento mundial, pero con estrategias que ellos soporten. Porque igual un rentabilidad sea y por mucho dinero que van a ganar, si no son capaces de aguantar un COVID y le van a vender, y pues no va a salir de la porque van a ir ya todo el trabajo que hemos hecho hasta ese módulo, ¿no? Entonces, al estrategia, o no voy a leer, que si no, no lo digas hasta las 8, pero hay estrategias que sirven justamente para que también el cliente que tiene más miedo, es más conservador, pero que tiene objetivo para el rato, pueda participar del crecimiento en línea. Y iba para mí, el esto del asesor financiero se basa en la comunicación efectiva. Es fundamental en tener empatía, escuchar a la frente. Todos queremos ser alguien importante cuando consigo pero lo que sea. Y que atiendan a y que ser lo que necesitas. Entonces, que eres toma, porque estamos hablando de dinero, y una decisión esta especial académica integral. Esto es lo que quería contaros. Y nada, su idea es por abrir a terminar. Sí.